mente. Dice que aún con el pensamiento fallamos. Ahora bien, nosotros no practicamos el pecado, que es la gran diferencia. Usted puede caer por una debilidad, puede caer, no es que usted la busque caer. Por eso Pablo dijo, porque yo soy débil, entonces yo voy a volverme un pecador, a practicar el pecado. Él dijo, de ninguna manera. Entonces, esa es la gran diferencia, la práctica. Cuando usted incurre en práctica en el pecado, entonces usted se vuelve, lo dice la Biblia, no yo, un hijo de Satanás, porque usted lo está practicando conscientemente e inconscientemente también. El hijo de Dios no puede pecar porque hay algo dentro de un hijo de Dios que le impide pecar y es la simiente que hay en él. Sí. No, pues claro, para esto es la clase. Depende del contexto que usted le dice cristiano nuevo, pues se supone que es nacido de nuevo. Uh-huh. Sí. Sí. Eso es algo progresivo. Cuando una persona viene a los pies de Dios y conoce y comienza a tener intimidad con Dios, indaga, escudriña, trata de conocer a quien quiere seguir. Yo no voy a seguir a una persona que yo no conozco. Y si le digo que sí, trato de conocerlo. ¿Entiende? Entonces, cuando usted escudriña, usted está sensible, dispuesto, ese es el arrepentimiento y convertirse, son dos cosas diferentes. Usted se puede arrepentir de matar a una gente, pero mañana si se le aparece la oportunidad lo mata de nuevo. ¿Entiende? Mata a otra gente. Eso no es convertirse. Convertirse es usted ir en esa dirección errónea y usted viene entonces se convierte a la dirección buena. Eso es convertirse. Entonces cuando usted se convierte, usted entonces comienza a caminar en una dirección nueva. Entonces, como dice la Biblia, ¿cómo usted puede aprender a caminar en esa dirección buena, ir desarrollándose en esa dirección buena? Bueno, David lo dijo. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la palabra de Dios es lo que lo va a ayudar a usted a crecer. Eso lo dice la Biblia. La palabra es útil para corregir, para enseñar, ¿entiende? Y para enseñar es lógico que a personas que no saben, porque no va a enseñar a una persona que sabe. Es ilógico. Entonces, el crecimiento, el creyente va desarrollándose de una manera progresiva. Recibió a Jesús no quiere decir que si peca no es hijo de Dios. Claro, es algo progresivo. Cae, se da cuenta de su error cuando sigue escudriñando, cuando va escudriñando. Se da cuenta de su error, que es algo desagradable a Dios, se aleja, se aparta de él y sigue caminando y sigue avanzando en el camino correcto. Entonces, de esa manera va creciendo y es como Pablo dijo, antes yo caminaba de una manera como un niño, pero ahora yo camino diferente. Antes yo cometí unos errores que yo no los cometo ahora, ¿entiendes? Es una manera progresiva, según su intimidad y su tiempo que usted le dedique a Dios, que eso es lo que quiere decir santidad. Santidad es apartarse para Dios. Cuando usted se aparta para Dios, usted está teniendo intimidad con Dios. La pastora. Sí, el punto está también en no convertirse en reincidente de pecado. Bueno, sí. Vuelvo y peco porque Dios me perdona, yo vuelvo y peco porque me necesitaba del Señor, le pido perdón y puedo. Claro, eso es lo que estamos hablando de arrepentirse y convertirse. Una gente se arrepiente, mañana vuelve y lo hace, se arrepiente, eso no es convertirse todavía, eso es arrepentirse de algo. Mucha gente en la Biblia, hay historias de personajes en la Biblia que se arrepentían de hacer algo y volvían al mismo pecado. El faraón fue uno de ellos. ¿Recuerdan el faraón? Que decía cuando venía que tenía el agua al cuello, decía, ya me arrepiento, clama a tu Dios. Cuando venía el alivio, volvía de nuevo. E Israel también era así. Entonces, eso no era convertirse, eso era arrepentirse. Es diferente, son dos puntos diferentes. Ahora, volviendo al tema de Apocalipsis, que es el tema que vamos a tratar,
quisiera dar la introducción a este tema. Entre las grandes preocupaciones del ser humano se encuentra la interrogante: ¿a dónde irá la persona cuando muere? Miren, cuando yo no era cristiano, eso era lo que más yo pensaba. Yo decía, Dios mío, ¿para qué me tocó nacer? ¿Para yo experimentar la muerte? Yo le tenía miedo a eso. Le tenía cuando no era cristiano, cuando no conocía a Jesús. Ahora, lo que yo me preocupo es en guardar mi salvación para cuando llegue ese día, yo esté preparado, lógico. Y yo creo que ustedes también, ¿verdad? Entonces, las Escrituras hacen referencia al destino de aquellos que vivieron agradando a Dios y a los que vivieron buscando su propia complacencia, ajenos a los mandamientos divinos. Cuando se escribió el Apocalipsis, los cristianos se hallaban amenazados por las autoridades romanas de ser ejecutados por ser fieles a Jesucristo. Eso lo tratamos en la clase pasada, ya que eran considerados traidores de Roma al no rendir culto al emperador. En esa circunstancia era necesario que los cristianos recibieran una revelación directa de Cristo, garantizándole que su fe en el Señor no era en vano, pues descansaba en las promesas divinas. Entonces, vamos a hablar de lo que son los bienaventurados, son los que mueren en el Señor, que es basado en el Apocalipsis capítulo 13, capítulo 14, versículo 13, y el capítulo 20, versículo 6. El primer punto, el punto A que vamos a tratar, es recompensa para los mártires por Cristo, para los que murieron por ser fieles al mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eso se encuentra entonces en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Yo quiero que alguien se ponga de pie y lo lea. Apocalipsis 14, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Oh, ¿qué dice sus obras? Esa última parte, léamelo ahí. ¿Sus obras qué? Es decir, Juan escribe y dice que los bienaventurados, en esta parte del tema, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, dice que los bienaventurados son los que mueren en Cristo, porque descansan por algo descansan. Dicen que descansan porque sus obras con ellos siguen, es decir, que sus obras con ellos no se apartan. Cuando yo leí esa porción bíblica, a mi mente vino rápido dos textos bíblicos, el cual hace contexto con esta palabra que escribe el apóstol Juan. Una se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, esa la voy a leer yo quiero que alguien rapidito me busque. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Vamos a leer estos dos textos bíblicos para desglosar esta parte de este punto de los bienaventurados y aquellos que mueren en el Señor. ¿Y por qué son bienaventurados? Dijimos en la definición de bienaventurados, con nuestras palabras, la hermana Débora mencionó, yo creo que usted me repita esa palabra que usted mencionó cuando hablamos de bienaventurados. ¿Qué es un bienaventurado? Una persona bendecida, una persona bendecida. ¿Quién más? Bendecido, 3 veces bendecido. Wow, puede ser más también, de 3 veces. Porque, ¿verdad? Muchas veces puede ser bendecido. Ese es el enfoque que vamos a tener. Es una persona bendecida, pero es bendecida porque se lo merecía. No. Entonces, ¿por qué fue bendecida? Porque fue la gracia de Dios. Ahí es el punto. Bendecido por gracia. ¿Usted merecía ser bendecido? No merecíamos ser bendecidos. Entonces somos bienaventurados. El bien nos alcanzó. Jesús, Dios nos alcanzó. Aún estábamos nosotros perdidos en delitos y pecados, entonces vino la gracia. Amén. Entonces, ¿quién tiene segunda de Timoteo capítulo 3, verso 17? Léalo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué? Toda buena obra. Oiga lo que dice Pablo a Timoteo. A fin de que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Eso es refiriéndose a la palabra, lo que estábamos hablando hace un momento. Pero también él dice
en su primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Óigame bien, dice manos santas, sin ira ni contienda. Pero él dice manos santas. Entonces, definimos el contexto, la definición de santidad. Decíamos al principio que santidad es consagración. Santidad es apartarse. Entonces, del mal, exacto. Apartarse del mal. Es lógico, no apartarse del bien, sino del mal. Entonces, eso es santidad. Santidad es apartarse de para consagrarse a. Eso es santidad. Apartarse del mal para consagrarse a Dios. Ahora bien, la pastora decía que sin esa santidad, sin ese apartarse, sin esa consagración, nadie puede ver a Dios. Pero yo le voy a decir algo, porque muchos cuando decimos esa palabra, sin santidad nadie verá al Señor, creemos que en el cielo, porque nos enfocamos en el cielo. Cuando nosotros vayamos al cielo, sin apartarse de este mundo pecaminoso, nadie va a ver a Dios ni aquí en la tierra, señores. ¿O usted piensa que usted nada más puede ver a Dios en los cielos? Usted puede ver a Dios aquí en la tierra también. Dijo Job en una de sus cartas que Jehová visita la tierra de mañana. Por eso el salmista David dijo, de mañana te buscaré. ¿Están entendiendo? Por eso debemos entender ese contexto bíblico, por eso debemos estudiar. Es bueno apartar el tiempo de estudiar porque nos saca de muchas cosas que nos impiden a nosotros entrar en el ambiente donde Dios nos quiere tener. Entonces, cuando la Biblia nos está demostrando, nos está enseñando aquí en cuanto a la importancia de nuestras obras, es necesario, dice la Biblia, que nosotros hagamos buenas obras, porque para buenas obras Dios nos ha llamado, para bendecir Dios nos ha llamado, dice la Biblia. Dice la Biblia aquí, nosotros tratamos que las obras nos van a seguir donde quiera que nosotros vayamos. Las obras siguieron a Jesús. ¿Ustedes sabían eso? ¿Usted sabe por qué la muerte no pudo retener a Jesús en el Seol? Porque el sepulcro no pudo detener a Jesús. Tuvo que expulsarlo. ¿Usted sabe por qué fue? Fue por sus obras. Dice la Biblia que él estaba sin pecado. Caminó en santidad, en consagración. Por consiguiente, y vamos a tratar ese punto, la muerte no tuvo potestad sobre él. No era que Jesús era hijo de Dios, eso está bien, pero Jesús tenía que consumar ese ser hijo de Dios en obediencia aquí en la tierra, en buenas obras. Entonces, él caminó ahí, entonces por eso las obras no se apartaron de él. Amén. Entonces, vamos a tratar el punto B del punto 1, el punto B, la cual se basa en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. El punto B dice, la segunda muerte es anulada para los que reciben la primera resurrección. Y aquí vamos a tratar algo importante, un punto importante, y quizás donde muchos se confunden ahí, porque aquí está hablando de una primera resurrección. Si dice que una primera resurrección es porque hay una segunda, ¿sí o no? ¿Verdad? Y ahí han salido a doctrina de que dicen, no, yo me voy en la segunda vuelta. yo me puedo ir porque la salvación no se pierde, es lo que dicen muchos. Otros dicen salvo, siempre salvo. Otros se van más lejos, otros dicen que no va a haber rapto. Oiga las clases. ¿Usted quería decir algo ya? No. Ok. Entonces, vamos a tratar algo importante aquí. No, eso es lo que voy a definir ahora aquí. Voy a definir ¿qué enseña la Biblia? No yo. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a eso? Pues yo puedo decir cualquier cosa. El deber de ustedes es escudriñar lo que yo estoy diciendo, a ver si lo que yo digo es así o no es así.
Pero vamos a tratar esto. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, ¿alguien que lo pueda leer? Bienaventurado el santo. No se apuren, que hay muchos El pasajes. que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Oh, wow. Dice, ahí habla de dos cosas. Habla de la primera resurrección y habla de un reino milenial. El reino milenial, la cual dice la Biblia que Cristo reinará por 1000 años con aquellos que resuciten en esa primera resurrección, o hayan resucitado o resucitarán, pero vamos a definir si fue que resucitaron ya o van a resucitar en un futuro. Amén. Pero dice que va a haber un reino milenial, la cual Cristo se va a apartar con ellos, donde dice la Biblia que Satanás será encerrado por 1000 años, el falso profeta será encerrado. Entonces ellos, ahí va a haber paz en ese tiempo donde Satanás no va a poder engañar a nadie, ni va a poder hacer mal. Entonces Cristo ahí va a reinar con ese remanente que haya sido resucitado. Es mi opinión personal. Es un poco complicado en cuanto a que si van a resucitar, Cristo va a venir, después Satanás va a ser suelto. Yo digo que eso es un contexto figurado que se está hablando ahí, no es algo literal, sino figurativo, el cual la Biblia habla de un gobierno, la cual Jesús le dijo también a sus apóstoles que iban a gobernar conjuntamente con él. Entonces, para mí no es algo literal esto, es algo figurativo. El libro de Apocalipsis muchas veces en su contexto habla figurativamente, no algo literal. Habla de bestia, habla de cuernos, refiriéndose a naciones, a reinos. No es que salió una bestia literalmente del mar y que hubieron cuernos y dragones y todo eso, aunque el dragón sí es literalmente, pero en muchas partes del libro se habla figurativamente. Yo quiero que alguien me busque el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Debbie, agárrame ese pasaje bíblico. Capítulo 2, versículo 12. También Primera de Corintios, versículo 9, capítulo 9, versículo 7. Alguien que pueda buscarme ese capítulo o ese pasaje. Primera de Corintios 9, 7. No lo lean, yo lo voy a decir cuando lo lean. David tiene Filipenses 2, 12. Primera de Corintios 9, 27. Y Hebreos 10, capítulo 10, versículo 26 y 27. Alguien. David, tú tienes uno. ¿Quién tiene el otro? Ok, ¿quién más? Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27. 26 al 27. Entonces, la segunda muerte, como dice el subtema del punto B, ya lo tienen allí. Hebreos capítulo 10, capítulo 10, versículo 26 al 27. Dice que la segunda muerte es anulada para los que reciben la primera resurrección. La primera resurrección. Entonces vamos a ver aquí lo que dice el libro de Filipenses. El libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. El que lo tenga puede ponerse de pie. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es el apóstol Pablo hablando. El apóstol Pablo dice que se ocupen de su salvación con temor y temblor. Cuando Pablo habla esa palabra, la iglesia de Filipos, que a los filipenses, le está diciendo de una advertencia, de una salvación que deben de cuidar, que si la pierden, pueden correr un gran peligro, la cual él dijo también, refiriéndose a él mismo: yo no doy golpes a ciegas, sino que yo golpeo mi cuerpo
no habiendo sido yo heraldos para uno, es decir, apoyos para uno, y venga yo a ser entonces eliminado o descalificado, refiriéndose a lo que es una carrera, algo figurativo también, pero para que la iglesia de Filipos entienda lo que Pablo se está refiriendo, el cuidado que deben de tener en eso. ¿Por qué? Porque se estaba corriendo, en ese tiempo se estaba corriendo lo que hoy en muchos lugares también se corre, que es el peligro de que la salvación no se puede perder. Entonces Pablo le está diciendo, cuiden eso, no es que no se pierde, sino que lo cuiden, y lo cuiden con temor y lo cuiden con temblor, es decir, que lo cuiden con reverencia, es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién tiene el pasaje de 1 Corintios 9:27? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Exactamente. Ese es Pablo hablando también. El escritor de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 27, el que lo tenga, léalo. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino a una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A los adversarios, ¿verdad? Es decir, ahí la palabra nos está enseñando dos cosas. ¿Por qué quiero caer ahí? Pablo está dando dos advertencias en dos libros, en Corintios y en Filipenses, de que hay que cuidar algo, de que hay que guardar algo. El escritor de Hebreo es un poco más fuerte que Pablo y dice que deben de cuidar esa salvación con temor y temblor. La deben de cuidar, ¿por qué? Porque entonces si usted peca voluntariamente, sabiendo, lo que está diciendo es, usted teniendo el conocimiento, usted peca, entonces ya no hay más sacrificio. Cuando dice que no hay más sacrificio, es que no hay más perdón. ¿Por qué no hay más perdón? Cuando Jesucristo estaba sanando gente y haciendo sus buenas obras, como él decía, mis obras que yo hago no las hago por mí mismo, sino por mi Padre, las buenas obras, ellos le dijeron a Jesús algo, ellos le dijeron a Jesús, las obras que tú las haces por medio de un espíritu, que no es el de Dios, es por medio de Belcebú. Entonces, cuando Jesús se da cuenta de lo que está pasando, Jesús dice algo, Jesús dice, el que blasfeme, cualquier hombre que blasfeme en cualquier otra cosa, hasta con el Hijo del Hombre, contra el Hijo del Hombre, puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios, él dice algo interesante, él dice, no va a alcanzar perdón ni en esta vida, ni en la venidera, lo que está diciendo, no va a alcanzar perdón, es decir, no va a tener la esperanza de la salvación, porque está negando a aquel que puede revelar la salvación, que es al Espíritu Santo. Entonces, yo quiero tratar este tema de la resurrección en el punto final, el punto 3, ahí es donde vamos a definir con más claridad lo que queremos llevar, la enseñanza que queremos llevar en cuanto a la resurrección. ¿Por qué? Porque la primera resurrección, Pablo dijo, los muertos en Cristo resucitarán ¿cómo? Habla primero. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, los que hayamos quedado seremos arrebatados. Miren que no usa la palabra rapto. Y es bueno porque como es una escuela bíblica, debemos de enseñar, ¿verdad? Una vez yo le dije a un pastor, amigo mío, le dije, cuando estaban interactuando, me dijo, no, porque es rapto. Y yo digo, varón, no me use esa palabra porque eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. Porque rapto, cuando usted va a la definición de rapto es usted llevarse algo sin el consentimiento de ese alguien. Eso es rapto, robar prácticamente, raptar a alguien. Pero cuando usted dice arrebatamiento puede tener varias definiciones y una de ellas es usted arrebatar algo a alguien que es suyo. Ahí es diferente. Entonces, Pablo dice que los muertos
en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Pero él dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es una palabra clave que él da ahí. Pero obviemos que no dice la primera resurrección esa. Pero cuando usted va al libro de Apocalipsis, que vamos a ir más adelante, al punto 3, usted se da cuenta cuál es la primera resurrección y cuál es la segunda resurrección. Y la segunda, yo le digo que no le conviene a nadie. Porque la primera sí. La primera, el que haya hecho lo bueno, dice la Biblia, según sus obras, va a ser levantado. Dice la Biblia, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Eso es lo que siembra el hombre, eso mismo cosecha. Entonces, si sembró buenas obras, esas obras no se van a apartar, hermano, esas obras no se van a apartar de uno. Hay muchos que están confundidos en cuanto a eso. Dicen, no, mi salvación yo no tengo que hacer nada. Claro, es verdad, no tiene que hacer nada, pero usted tiene que manifestar por obra que usted es salvo. Lo que empezamos hablando, hermano Jack, al principio. Una persona que es salvo tiene que dar fruto. Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Entonces, Pablo, el escritor de Apocalipsis, en el capítulo 20, específicamente el versículo 4, él habla de un acontecimiento que cuando lo leí me abrió los ojos en cuanto a este asunto de resurrección, que tumba o echa por tierra la doctrina calvinista, la cual dicen que la salvación no se pierde. Dice que los mares dieron sus muertos. Dice que el Seol entregó sus muertos. Oiga, lo entregaron. Y dicen que fue para algo que lo entregaron. Dice que fue para presentarse del gran trono blanco. Y era para pasarle juicio. Porque Dios abrió el libro de la vida. Y todo el que no estaba inscrito ahí, entonces, ahí pasó algo. Porque aquí está diciendo, en el punto A, que hablábamos, dice que la segunda muerte no tiene potestad. Dice así, ¿no dice así? Dice que la segunda muerte no tiene potestad con los que resucitan en la primera resurrección. ¿Qué pasa? Que cuando sucede la segunda resurrección, que es para condenación, hermano, no es para vida. Por eso el ángel le dice, bienaventurados los que sean parte de la primera resurrección, no de la segunda, es de la primera. Entonces, cuando viene la segunda resurrección, es para algo, es para pasarle juicio a los muertos. Oiga eso, no es de que para el segundo chance, de que Dios va a tener misericordia. No, la misericordia es ahora. Dice que Dios, yo no sé cómo hay gente que se pierden en eso. Dice que Dios entregó a su único hijo, todo aquel que en él crea, ¿el qué? Entonces, si usted no cree ahora, Dios no es mentiroso. Si usted no cree ahora, usted se va a perder. ¿Entiende? Entonces, hay personas que dicen, no, que hay una segunda oportunidad. Señores, hay una segunda oportunidad, pero es a un remanente, dice la Biblia. Es a un remanente, porque hay una promesa sobre un pueblo de Israel. Y dice que el remanente será salvo. En la soberanía de Dios, en la soberanía de Él tiene un remanente reservado en Israel. Pero, a la rama injertada, la cual nosotros somos parte, injertado, por eso Jesús dijo, yo me debo a otro redil, la cual no son ustedes, Israel, es otro redil, que son los gentiles. Pero esa rama injertada tiene que guardar. El mismo Pablo lo habló. Dijo, no se jacten, rama injertada, la rama silvestre, no se jacte de que Israel ahora esté así, esté alejado, esté cegado. No se jacte de eso, porque ellos son la rama original, el olivo original. Pero es un remanente que Dios tiene reservado en su soberanía y para levantarlo. Pero a la iglesia, Dios le ha dado algo que Israel, si Israel tuviera eso, mi hermano, mire,
con la vivencia que tiene Israel, el conocimiento de Dios que tiene Israel. Usted no ha visto un judío convertido al evangelio, ¿cómo es? Usted nada más tiene que ver eso. Eso es otro mundo, eso es otra dimensión, porque esa gente tiene todas las herramientas. Cuando se rinden a Cristo, imagínense, mire Pablo, mire el ejemplo de Pablo. Pablo era fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, sin el Espíritu Santo. Era terrible. Cuando recibe el Espíritu Santo, Pablo cambió naciones. ¿Están entendiendo? Le explicaba cosas a reyes que casi lo convencía. ¿Entienden? Entonces, la resurrección, hay que preocuparse ahora por eso. La consagración es ahora. Cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Entonces vamos, ¿quién tiene lo leyeron ya todos? Todos lo leyeron entonces. Vamos al siguiente punto. Ajá. Sí. Pero cuando usted dice todo, ¿a quiénes se refiere? Los muertos los ha de entregar a los muertos, dice ahí, y el que no se halló escrito en el libro de la vida. Yo estoy de acuerdo con usted, Sí. simplemente estoy ampliando mi conocimiento. Según lo que está escrito ahí. Sí. Dice, pero el que no se halló escrito en el libro de la vida no tendrá parte del reino de los cielos. Él hace énfasis si sabe que simplemente todo el que resucita va a morir. Aunque si te das cuenta, lo que dice, que no se halló inscrito, fue lanzado al lago de fuego. Sí, exactamente. Exacto. Porque dice, si no va a haber salvación. Exacto. Está como sobredicho eso. ¿Por qué lo escribe si sabe que lo que van a resucitar y como quiera se van a ir al lago de fuego y azufre? Exactamente. Bueno, es la soberanía de Dios, ese es Dios. No, yo entiendo, pero hay gente que no están viendo, eso lo entiendes tú, lo entiendo yo, pero como hay gente, esa es la soberanía de Dios. ¿Te entiendes? Quedamos claros todos para dar explicación, porque tú y yo lo entendemos, eso claro. Pero sabemos sí que es como algo que no es necesario hacerse porque ya se sabe que van a ser resucitados de ahí, pero para condenación. Por eso dice la Biblia algo dice la Biblia clave, ahora que me viene a la mente. Dice que hay un cuerpo de resurrección para vergüenza y un cuerpo de resurrección. Estoy hablando en términos espirituales, porque no son cuerpos de carne así, sino cuerpos espirituales para condenación y otro para vida, para salvación. Se está refiriendo a esos dos tipos, a esos dos acontecimientos. Uno que será para vergüenza, y eso lo vamos a tratar ahora. Dice también el punto 2, vamos al punto 2, donde dice, importancia de confiar en el retorno del Señor. La importancia de nosotros confiar en que hay un retorno, en que hay un regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que creen que la segunda venida del Señor es el arrebatamiento, no es el arrebatamiento. Jesús no va a pisar tierra. Jesús no va a venir a la tierra, sino que nosotros nos vamos a encontrar con Él en los cielos. Y muchos se confunden en cuanto al arrebatamiento y a la segunda venida de Cristo. Son dos acontecimientos diferentes y no en el mismo tiempo. Entonces, pero sí hay una esperanza de que nosotros vamos a encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo, algo que es verídico. Ese punto vamos a tratarlo en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Alguien que no haya leído el capítulo 22, versículo 7. ¿Quién lo puede agarrar? Hermana Jenny. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 7. Y el versículo 12, la hermana Zoila. Va a tener que delegarle, pues no quiere levantar la mano, entonces se la doy yo. La hermana Zoila tiene el versículo 12 del capítulo 22 y la hermana Jenny tiene el versículo 7 del capítulo 22.
Ok, hay una confianza ahí, ¿verdad? Dice, importancia de saber guardar la palabra de la profecía. Esa es una importancia, de saber, de querer guardar las palabras de esta profecía, porque es un bienaventurado. Dice la Biblia, bienaventurado los que guardan la palabra de esta profecía. Entonces usted quiere decir, o quiere saber, mejor dicho, pero yo quiero ser un aventurado. ¿Cómo yo puedo alcanzar ser un bienaventurado? ¿Verdad? Porque no es que usted le diga a la gente, bienaventurado el que guarde el libro de la profecía. Tú lo estás dejando en el aire, explícalo lo que es guardar para que ellos lo practiquen y la guarden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es guardar? Guardar la palabra de este libro de la profecía. Yo quiero primeramente que la hermana Jenny lea el versículo 7. Ok, y el versículo 12, la hermana Zoila. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Según sus obras. Uno que viene a recompensar, pero viene pronto. Y la hermana Jenny prácticamente dijo lo mismo, viene pronto. Entonces, pero el que guarda la palabra. Jesús dijo algo. ¿Cómo es que se guarda la palabra de Dios? Alguien que me agarre Gálatas capítulo 1, versículo 6 y 7. Yo voy a leer Juan capítulo 14, versículo 23. Aquí vamos a enseñar cómo guardar la palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Léalo primero, sí. Gálatas 6, 7. Bienaventurado el que guarda, bienaventurado el que guarda la palabra de esta profecía. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Atiendan eso, señores. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es una advertencia que da Pablo. Pablo dice, no se engañen. Lo que usted siembra, recuérdense, cuando Pablo dijo lo que usted siembra, es que usted está consciente de lo que usted está sembrando. Usted sabe lo que usted está sembrando. El sembrador siembra por sembrar, o si sabe lo que está sembrando. ¿Verdad? Está consciente, sabe qué tipo de semilla tira en un terreno, conoce el terreno, tiene que estudiar el terreno, tiene que saber si este terreno es fértil, si no es fértil. Tiene que tener conocimiento. Pero Pablo dice, no se engañen. Oigan bien, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Ahora bien, Jesús dice algo. ¿Quién es aquel que me ama? Sino aquel que obedece mis palabras. Oiga cómo es guardar las palabras de este libro de la profecía. Obedecerla. Jesús dijo, ¿quién es aquel que me ama? Aquel que me ama es aquel que obedece mis palabras. Jesús dijo una historia una vez de dos hijos de un hombre. Dijo, el hombre le dijo a uno, ve al campo. Y él le dijo, sí, y no fue. Y le dijo al otro, ve al campo, y le dijo, no, y ese fue. ¿Cuál fue el que hizo el bien? El que dijo que no, pero fue. Ese fue el que manifestó ¿qué? Obediencia. ¿Se ve? Entonces, cuando usted obedece, es la manera de usted guardar el libro de esa profecía, el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis lo que quiere decir es revelaciones, como decíamos el martes pasado. Lo que estaba oculto fue revelado. También quiero que me lean lo que es el Salmo 73. No lo lean, ustedes lo leen en su casa, porque es un salmo bien interesante. Ese salmo era de un salmista, un cantor, levita, cantor, llamado Asaf. También tuvo hijos que fueron cantores. Todos los salmos no lo escribió David. Hubieron los hijos de Asaf, por ejemplo, que escribieron salmos. Asaf también escribió salmos. El Salmo 73, Asaf lo escribió en un momento peligroso de su vida, de su vida sacerdotal como cantor. Asaf fue un hombre que se había entregado a la obra, se había separado, se había apartado para Dios. Pero ¿qué pasa? Llegó un momento caótico, digámoslo así, en la vida de Asaf, donde Asaf
comenzó a poner los ojos en personas que no eran consagradas a Dios, personas impías. Y veía a Asa, comenzaba a meditar a Asa, que a esa persona le iba bien. Entonces Asa dice, pero yo en nada he conseguido consagrándome a Dios, he sido maltratado, he sido ultrajado y todo eso. Asa dice, se lo estoy parafraseando. Y dice Asa que cuando él comenzó a meditar en eso, dice Asa que después él pudo entender el fin de esas personas impías. El fin. Pero cuando Asa pudo entender el fin de las personas impías, dice, y cuando entré al templo, entonces pude entender. Mientras él estaba afuera, Asa no entendía nada. Cuando él entró, esa palabra que dice Asa, cuando él entró, fue cuando él comenzó a escudriñar. El salmista lo dijo, el salmista dijo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura, su hermosura e inquirir en su santo templo. Asa comenzó a inquirir y Dios comenzó a mostrarle lo que estaba oculto, revelación. ¿Recuerdan lo que hablamos una vez de revelación? Que eso nos posiciona, eso nos da un poder. La revelación nos da un poder. La revelación es una señal de algo, señores. La revelación solamente la reciben los hijos, los consagrados, los que se apartan. El que no es, ¿dónde tuvo que estar Juan para recibir la revelación? Apartado, tuvo que estar apartado. Y el rey que lo desterró quizá creyó que le estaba haciendo un mal y era un bien. Dice la Biblia que a los que aman a Dios todas las cosas le obran a bien. Cuando Juan, miren, cuando usted esté pasando proceso, aproveche su tiempo. Cuando usted que esté pasando un acontecimiento, que esté aislado, aproveche ese tiempo. Yo le decía a un compañero mío de trabajo que estaba pasando un proceso y ahora se casó, pero cuando en eso estaba soltero. Y yo le dije a él, mi hermano, Dios me permitió ganármelo para Cristo. Y yo le dije, mi hermano, mire, aproveche ese tiempo y métase con Dios, que usted está solo ahora, que usted tiene el tiempo. Después que usted se case, usted no va a tener ese tiempo. Pero yo lo pude experimentar porque cuando la pastora estaba en Santo Domingo y yo vivía en Filadelfia, yo aproveché el tiempo, me ayudó. Yo puedo decirlo, que ese tiempo me ha ayudado hasta hoy. Recibí cosas en ese tiempo que hoy me sustentan todavía. Todavía hoy eso me soporta, me aguanta todavía. Y somos débiles, pero eso Jesús le dice, la reserva de las 12 vírgenes, ¿se recuerdan? ¿Usted sabe qué fue lo que le guardó la vida, lo que reservó la vida de esas 5 prudentes? Fue la reserva, no fue más nada. Tu reserva es lo que te va a sustentar en momentos difíciles. Lo que tú reserves, lo que tú hayas sembrado, eso tú lo vas a cegar, tú lo vas a cosechar. Y eso es lo que te va a mantener de pie. Amén, iglesia. Entonces, Asa pudo entender eso después, pero dice cuando él entró, recuérdense que Asa era un sacerdote. Asa tenía reserva, Asa sabía dónde él iba. Por eso él dice, cuando yo entré, lo que Asa está diciendo es cuando yo volví de donde yo salí, ahí fue que pude entender. ¿Usted entiende lo que le estoy diciendo? Asa un día, Asa pertenecía al templo, salió, cometió un error. Casi se deslizan sus pies, dice, poco se deslizan mis pies. ¿Usted sabe dónde era que se iba a deslizar el pie? No era que él se iba a caer literalmente, no era eso. Por eso Isaías dice, no dará sus pies al resbaladero. Isaías está hablando de algo que está más abajo de la tierra. Hay muchos que se pueden deslizar ahí fácilmente. Asa le iba a pasar y a ser un sacerdote. Por eso Pablo dijo, el que esté firme, mire que no caiga. Por eso Pablo dijo, guarden esa salvación. Amén. Entonces, vamos al punto B del punto 2. Sí. Dígala. Sí. Uh-huh. Y él le dijo, vamos a suponer que estamos en este momento. Sí. Dijo,
Ujú. Pero al final le termina diciendo, vende lo que tienes, ya, y dase a los pobres. Ujú. Y él se entristeció, Porque tenía mucho. donde tenía mucho y él no quería hacer. Ujú. Digamos en caso si viene Jesús y ves su corazón así, que aunque haya servido todo el tiempo, él se queda o se va, se pierde o se sale. Bueno, pero Jesús mismo termina diciéndolo, dándote esa respuesta. Él dice, qué difícil es el rico entrar al reino de los cielos, te lo está diciendo claro. Porque, mira, déjame decirte algo, hablamos de valorar al principio de la clase. Jesús dijo, no se puede, te lo voy a parafrasear en el lenguaje de nosotros, no se puede valorar al mismo tiempo dos señores. ¿Estás entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Ese joven rico, por eso hablábamos de revelación, el joven rico no sabía a quién tenía al frente. Él le dio más valor a la riqueza que al que él tenía al frente. ¿Qué pasa? El joven rico no se le había revelado quién era que estaba al frente. No lo sabía. Por eso Jesús compara algo semejante con el joven rico, el reino de los cielos. Dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro. Oye, encuentra un tesoro. El tesoro es Cristo. Encuentra el tesoro. Agarra entonces, vende todo lo que tiene, tipificando lo que Jesús le dijo al joven rico. Y dice, para él adquirir el campo donde está el tesoro. ¿Me entiendes? Entonces, eso fue lo que no entendió el joven rico. Porque la historia que habló Jesús, ese hombre recibió la revelación de quién era el tesoro. El joven rico, Jesucristo le está tratando de abrir los ojos, pero para abrirte los ojos, se lo dijo a Nicodemo. Exacto, estamos hablando al principio de eso. ¿Tú entiendes? Cuando tú estás dispuesto, ahí es la clave. Cuando tú estás dispuesto, cuando David dijo algo interesante. Miren, si usted le está dando a Dios algo que a usted no le está costando, quédese con eso. David dijo, yo no le voy a dar algo a Dios que no me cueste. Fue al joven rico, lo mismo, es la misma cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú atesoras tesoros arriba, mira la palabra que te estoy diciendo, cuando tú estás atesorando tesoros, te está hablando de las obras también, que está hablando Apocalipsis. Tú estás atesorando en el cielo. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás atesorando en el cielo, tú estás obrando. Mira, hay gente que, hay personas, hay personas creyentes. Tú nada más tienes que mirar a tu alrededor, en tu ambiente, en nuestro ambiente cristiano, y perdonando la palabra, tú ves la aridez, la escasez. Te estoy hablando en términos espiritual. Muchas necesidades y pocos que suplan las necesidades. ¿Por qué tú crees que es eso? ¿Por qué tú crees? Cuando tú comienzas a almacenar para el reino de los cielos, a ti te tiene que seguir algo, obligatoriamente. Eso es una ley espiritual. Cuando tú comienzas a despojarte de cosas, eso es separación, es lo mismo, y a consagrarte para otras cosas. Esas cosas que tú te estás consagrando, todos los beneficios de eso que tú te estás consagrando. Por eso dice la Biblia que nosotros somos coherederos con Cristo también, porque donde nosotros nos entregamos, cuando Dios nos adoptó a través de Cristo, todos los beneficios del reino nos corresponde a nosotros también. Eso no se queda afuera, eso está en el pacto también. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú te estás despojando de algo, tú te estás negando a algo, pero estás dándolo a alguien, entonces tú te estás rindiendo a ese alguien. Ese alguien que tú te rindes, tú le estás diciendo, tú eres mi Señor, porque eso es adoración. Al que tú te rindes, a ese tú te entregas, y ese tiene toda potestad sobre ti. Tú ves, diferente. Entonces cuando tú ves aridez, yo la veo y a la vez eso me reprende a mí también, porque no es que nadie es mayor que nadie, pero me reprende, pero también me insta a buscar más, me insta a buscar porque es un reto
la cual le sucedió a muchos seguidores del Evangelio, a muchos siervos de Dios, que veían, Juan era uno de ellos, veía. Entonces Dios, Él se apartó y pagó el precio, y Dios lo respaldó. Amén. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas sin mancha. Rápidamente, yo quiero que alguien me busque Eclesiastés capítulo 10, versículo 20, rápidamente, para ir terminando ya. Ya estamos terminando. Eclesiastés capítulo 10, versículo 20. Dice, el que guarda, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas sin mancha, oiga, sus ropas sin mancha. ¿Qué dice Eclesiastés? 10, 20. En tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz, y las que tienen alas harán saber la palabra. ¿Y qué usted cree? ¿Que una paloma o algo que es que va a regar la voz? No, dice las aves. No dice la ave, dice las aves. Y dice del cielo. Y dice, no diga mal. Te está diciendo que no diga mal, dígame ya. Ay. Miren, se está refiriendo a espíritus que habitan en regiones que celestes. Entonces, ¿qué pasa? Hubo un hombre que vivía en medio, óigame bien, un hombre, no se me desenfoquen, un hombre que vivía en medio de una generación perversa. Y por gracia, porque esto es por gracia, no fue destruido. Y ustedes saben, el sobrino de Abraham, que era Lot, dice que vivió en medio de un pueblo, la cual vivía hundido en sus delitos y pecados, que era Sodoma y Gomorra. Pero Dios lo preservó. Dios lo guardó. Amén. Usted puede estudiar esa historia y meditar en este tema en su casa, porque ya tenemos que ir resumiendo. Vamos al punto 3. El punto 3 dice, promesas divinas para los que se guardan sin contaminación. Es semejante prácticamente al punto B del punto anterior, al lado B, donde las ropas representan algo. Las ropas representan la purificación, la santificación, pero no por nuestras obras, para que nadie se jacte, sino por una sangre. Dice la Biblia, el libro de Apocalipsis, voy resumiendo, el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 14, dice, Juan vio a una gran multitud, y él le preguntó a un anciano, ¿quiénes son estos? El anciano le dijo, estos son, esa multitud fueron los que salieron de la gran tribulación, donde no fueron sellados por el sello de la bestia, y lavaron sus ropas, óigame bien, y lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Dice, ¿quiénes recuerdan la semana pasada que yo le dije a ustedes? Apocalipsis es un libro de revelación que se le había dado ya a un profeta. Lo único que al profeta que se le había dado le dijeron, ciérralo. A Daniel, ¿verdad? Alguien que me busque a Daniel capítulo 12, versículo 10. Y yo quiero que me lean de nuevo Apocalipsis 7, 14. Uno que se pare con Apocalipsis 7, 14. Débora tiene a Daniel. Ok, ¿quién tiene Apocalipsis 7, 14? Apocalipsis 7, 14, rapidito, que aquí concluimos ya. Y damos entonces lo que es el resumen y aplicación práctica. Apocalipsis 7, 14, ¿quién lo tiene? José, Jennifer. Jennifer, léeme Apocalipsis 7, 14 primero. Yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, entonces son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Oiga eso, léeme, eso fue en Apocalipsis, cientos de años después. Vamos a ver lo que dice Daniel, cientos de años antes. Daniel 12:10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Tú sabes lo que está hablando de ahí? Miren, para que ustedes entiendan este detalle.
Daniel está hablando de algo que iba a acontecer, todavía no ha acontecido. Dice, muchos serán limpios, emblanquecidos, pero dice que los impíos van a incurrir impíamente todavía, pero dice que los entendidos van a entender algo. ¿Por qué van a entender? No vaya muy lejos. ¿Quién fue que le dijo a Juan? Léelo de nuevo. El que tú leíste de nuevo. Yo le dije, Señor, ¿A quién? tú lo sabes. ¿A quién le dijo? Yo le dije, A un Señor, anciano. Fue a un anciano. El anciano le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Él dijo, no, yo no sé, solo tú lo sabes. Y entonces el anciano comenzó a revelarle y Juan comenzó a entender. El mismo pasaje, la misma palabra que está diciendo Daniel, los entendidos van a entender, se le va a revelar. Por eso le hablaba que Dios solamente se les revela a los que son consagrados, a los que están apartados. Se les reveló ¿a quién? A Juan. Pero a Juan se lo va a revelar ¿a quién? Al mundo, a los impíos. ¿A quién? ¿Y quiénes son esos? Lo dice ahí. ¿A quién le escribió Juan? Salió de Dios la revelación. Dios se la da a su Hijo Jesucristo. Recuérdense del martes pasado. Entonces, ¿a quién se le va a dar? A las iglesias. Las iglesias son los consagrados. Las iglesias son los entendidos. Por eso se le da a Juan para que entienda. Pero Juan tiene un compromiso que se la tiene que dar a las iglesias, no al mundo. Óigame bien lo que le estoy diciendo. No es al mundo. Porque el impío incurrirá impíamente. Pero los entendidos, señores, esto es para el que quiera. Esto es para el que quiera. Lamentablemente, dice la Biblia, digo lamentable porque Dios no quiere que nadie se pierda, pero dice la Biblia que los perdidos serán como la arena del mar. Procure no ser uno de esos. Procure ser un bienaventurado. Bienaventurado el que forme parte de la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre ninguno de nosotros. Amén, iglesia. Puede ponerse sobre sus pies, alabado sea Dios, y vamos a darle un aplauso.